Muy buenas tardes, estamos en otra emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión agradecemos la hospitalidad del doctor Teófilo Benítez Granados. Él es penalista, abogado de diversas causas y hoy vamos a platicar precisamente con él de varios temas que tienen que ver con la línea 12, que tienen que ver con la defensa de víctimas en este contexto que se ha ido dando en la Ciudad de México. Doctor, agradecerle la atención para Canal 6 Televisión. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad. Primero, pues vamos a entrar con el tema. Recientemente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo señalamientos en torno a la labor que usted ha desempeñado en la defensa de familiares de víctimas de la línea 12, sobre todo que son los de mayor tamaño, y otras causas que tienen que ver con la defensa precisamente de problemas que han ocurrido en la Ciudad de México y que estas familias han quedado en el desamparo. Sí, mira, cuando la autoridad empieza a tomar a los diferentes institutos o instituciones de gobierno para mostrar su poder y tratar de doblegar a quienes alzan la voz por el reclamo de sus derechos ya que han sido violados, pues trata de buscarle, ¿no? Si te das cuenta en esto que ella organizó, pues es lo mismo que hizo con el supuesto cártel inmobiliario. Lanzó consignas, hicieron muchos spots y publicidad al respecto, para efecto de que gente fuese o se acercara a ellos para levantar esas denuncias, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Pues que no tenían nada y estaban haciendo realmente pesquisas que pues no eran investigados realmente como tendría que haber sido. Te pongo ese ejemplo, ¿por qué? Porque en este caso sucedió lo mismo. Alza la voz, avienta la piedra y ya una vez que la aventó, pues recordemos que cuando salen unas palabras de nuestras bocas, pues ya no pueden regresar y no puedes decir, ay, si yo no los dije, ¿no? Al contrario. Entonces, pues esto fue una consigna que ella, abusando de su poderío, pues hizo durante toda una semana y algunos días, pues este llamado a la gente y pues realmente mucha gente me conoce, mucha gente sabe de mí y que saben cómo me dirijo y me conduzco en mi vida personal, en mi vida académica, en mi vida de trabajo. Entonces, cuando las víctimas llegan a escuchar este llamado, pues surge una molestia muy grande de ellos. Entonces ellos se dan a la tarea de llamarme, oiga doctor, está pasando esto, ¿qué pasa? Le dije, bueno, pues es que ha sido pues un problema en el que ella pues ha tratado de denigrar mi labor, de hacerme quedar mal con ustedes y que pues ustedes escucharan para que si tuviesen algo que ir a denunciar, pues lo hicieran. Pero ustedes están en su derecho. Ellos mismos saben que nosotros, nuestra forma de operar es brindándoles un servicio, apoyándoles, ayudándoles y que aquí no se persigue un fin de lucro. ¿Por qué no se persigue un fin de lucro? Porque precisamente la persona cuando es víctima de cualquier delito llega con un daño psicoemocional. Sí. Aparte, los demás daños que puede tener en su físico o materiales, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros nos damos a la tarea, pues es atenderles primordialmente primero esa cuestión, ¿no? Y apoyarles. No hay un cobro, no hay un contrato, como ella dice, por el contrario. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos primero es evaluarlos. ¿Por qué los evaluamos? Mira, este proceso de una víctima, cuando llega con cierto daño, primero, pues bueno, tenemos que ver si ya fue atendido físicamente, si trae alguna lesión, si trae algún malestar, una cuestión así. Y de ahí, pues nosotros lo que hacemos es pasarlos al psicólogo, el psicólogo nos da su punto de vista, el médico también, y ellos nos hacen ciertas recomendaciones de ciertos estudios que se les tienen que llevar a cabo, o inclusive hasta que tengan ellos que realizarse alguna operación, alguna cirugía. De ahí nosotros pactamos con ellos y les decimos, mira, tienes este problema, este problema, este problema. Te lo traes tu expediente clínico de los hospitales o de la fiscalía y todo eso. Si ellos los traen, pues bueno, se dan cuenta y comparan y ven
ellos pues realmente que pues hay un engaño, ¿no? Y de ahí pues nosotros les decimos, mira, hay que gastar en esto, sabemos que el problema que tú tienes es de esta forma, y pues nosotros lo que podemos hacer ahí, y es donde ya pactamos con ellos, que nosotros les podemos dar ese servicio de psicología o el servicio médico, o hasta apoyarlos en una cirugía también, ¿no? Y bueno, y algo también elemental, ¿cómo se cubren esos honorarios, abogado? De ahí nosotros precisamente es donde nosotros les decimos a ellos, mira, todo abogado te va a cobrar sus honorarios. Claro. El detalle es que pues todos ellos tienen una cuestión de pues diferente al trabajo de nosotros. Estos asuntos te los cobran afuera en la calle entre 30%, 25%, y hasta el propio presidente de la República lo sabe, porque él mismo en su mañanera lo dijo así, ¿no? Voy a contratar un abogado para que demande en Estados Unidos al abogado. El propio Santiago Krill como abogado evidenció que fue su cliente en algún momento, ¿no? Así es. Y entonces, pues bueno, ahí se cobran ciertos porcentajes. Nosotros no vemos, en primero de cuentas, en nuestro despacho, nosotros no vemos a las víctimas como clientes. Eso queda prohibido aquí totalmente. Ellos no pueden ser un cliente. Nosotros pensamos y somos muy apegados a la iglesia, a Dios, ajá, a la religión. Entonces, pues realmente no traemos esa cuestión, claro, como ella dice, ¿no? Sino pero al contrario. Hay algo elemental como abogado, usted lo sabe. Cuando hay una acusación, se tiene que sustentar con una prueba, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En base a esos daños que ellos sufren, pues nosotros mismos fijamos un porcentaje de lo que se va a recuperar una vez que se gane el juicio, o que se demande a la autoridad, o que se demande a la persona que fue responsable por ese hecho, ¿no? Y de ahí nosotros pactamos cierto porcentaje, y este porcentaje como máximo va a ser un 20%, que ya ese es en un caso muy grave, donde la persona pues tenga que tener terapias especializadas, reconstrucciones de huesos rotos o cuestiones así, ¿no? Entonces en esos casos pues te diré es el 20% o hasta el 15%. ¿Usted pero de percibe ahí abajo que se ha vuelto un personaje incómodo para el gobierno capitalino, sobre todo porque no ha sido el único caso, el de la línea 12? Otras víctimas se han acercado, precisamente, tengo entendido, por ejemplo, la mamá de estas dos jovencitas que perdieron la vida en diciembre del año pasado al caer en una coladera destapada y en la zona de Iztacalco, y también en la línea 3. ¿Usted ve ese ataque o esos comentarios de la jefa de gobierno al sentirse como un personaje incómodo, al evidenciar los problemas, las fallas del gobierno capitalino? Sí, claro, nada más que aquí su incomodidad que les he causado, pues realmente tiene un fundamento y un sustento. Y si ellos no quisieran seguir con esa incomodidad, pues bueno, nada les cuesta tomar un curso desde las personas que supuestamente son especialistas en víctimas, de parte de ellos, en atención, ¿sí?, y seguimiento de esas víctimas, porque el problema de ellos ha sido ese, inclusive de la propia fiscal Ernestina Godoy. Es sorprendente cómo una persona que está ocupando ese puesto de la fiscalía maltrate y revictimice a cualquier víctima, ¿sí? Entonces, de que hay incomodidad, pero como dice, ¿no? O sea, vamos, ¿teme cuando alguna uno persecución? brilla, ¿Teme pues, alguna persecución? Sus persecuciones de ellos ya están hechas desde el momento en que tomamos nosotros el primer juicio de la línea 12. Ya de ahí, desde ese momento, pues hemos recibido pues muchas amenazas vía telefónica, visitas de repente de diversas autoridades donde se dedican a hacer actos de molestia, y que realmente, pues bueno, estamos ya viviendo esa cuestión. Sabemos que también, así como ellos pues operan, claro, hay mucho descontento dentro de sus propias gentes con las que están ellos operando y todo eso, y pues la información siempre se fuga, ¿no? Claro. Entonces sabemos también cómo ellos están operando hacia nosotros, sabemos cómo han tratado de dar seguimiento
por las propias cámaras del C5 que las utilizan, como el día de la manifestación las usaron para darle seguimiento a los vehículos que les prestamos para poderse trasladar a las víctimas. Pues mi labor es esa, ayudarles, apoyarles. Si ellos quieren hacer un acto, pues lo hacen. Y si yo tengo un vehículo disponible o me lo prestan el vehículo a mí, claro, pues yo se los presto a ellos, ¿no? Pues la gente va a hacer, va a manifestar su dolor, su sentir en base al coraje que tenga y claro, que fue causado por ellos mismos. No fue algo que fuera planeado ni nada, claro, sino al contrario, ellos están respondiendo a una actitud que ellos pues tuvieron a realizar, ¿no? Ahora, en mayo próximo se cumplirá otro año precisamente de lo ocurrido en la línea 12. ¿Cuál es el balance que se tiene hasta este momento de los afectados y a los que usted representa? Qué buen punto. Fíjate que ahorita acabamos de cerrar el periodo de la acusación. El Ministerio Público hace ver sus probanzas y las hace sabedores a todos los que participamos en ese asunto, tanto defensores como asesores legales y víctimas. Y dentro de ese punto jamás tomó en consideración ni un solo dato de prueba de los que nosotros habíamos ofrecido. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos un peritaje muy certero, muy valioso para la investigación, en donde, pues bueno, nuestro perito en arquitectura y ingeniería, el ingeniero Tomás Andrade, pues determina que efectivamente el peritaje, tanto de DNV como de la propia Fiscalía, tienen razón. Hubo una falla de causa raíz. Tal vez explicándote, haz de cuenta que esta era la parte donde pasaban los vagones. Ajá. Pero por debajo había unas vigas, digámoslo así, grandes. Ajá. Y se unían con unas cosas que se llamaban transversales. Entonces, esos transversales, pues, haz de cuenta que tenían que tocar esta parte de aquí y en inclinación hacia la parte de allá y viceversa, de allá hacia acá. Pero, ¿qué sucedió? Que esos transversales nunca llegaron a tocar esquina con esquina. Entonces, lo que estaban haciendo pues, era solamente hacer sobrepeso. No servían para absolutamente nada. Pero viendo esa y analizando esa causa raíz, tú dices, ok, la estructura se tiene que pintar cada determinado tiempo, se le tiene que dar un mantenimiento. Así es. ¿No? ¿Y por qué nunca se dieron cuenta de que si esa es la falla o la causa raíz del colapso, por qué nunca se dieron cuenta que los transversales nunca tocaban una orilla con la otra, que les faltaba espacio? ¿Por qué? Por la sencilla razón, por falta de mantenimiento. Entonces, ¿pudo haber sido previsible esta causa? Sí pudo haber sido previsible. ¿A quién le correspondería que esto se tuvo que haber verificado previamente? Pues se les entrega a las siguientes generaciones o a los siguientes gobiernos. Entonces, ¿cuál era la labor de ellos? Si yo te doy en materia administrativa o en materia gubernamental o hasta en trabajos de índole privado, pues haces un acta de entrega-recepción, ¿sí? Te dicen, mira, todos estos documentos son los que yo tengo. A ver, ¿están enlistados en el acta de entrega? Sí. A ver, vamos a revisar documento por documento. Y te verificas que realmente te estén entregando lo correcto. Eso lo tuvo que haber hecho del gobierno de Miguel Ángel Mancera hacia adelante. Ellos se dedicaron a ver otras cosas diferentes. ¿Qué cosas diferentes? Pues el supuesto balasto, las supuestas ruedas del tren que eran de acero, que no eran de neumático y que dañaban muchísimo las vías. Todo ese tipo de situaciones las empezaron ellos a analizar, pero hay veces que lo más mínimo no le pusiste la atención debida. ¿Por qué no le pusiste la atención debida? ¿Por qué no mandaste al personal realmente capacitado e idóneo para poderlo detectar? Decíamos de la pintura de las vigas. Claro. Nosotros decíamos, oye, vamos a mandar a un arquitecto, ¿no? Pues que revise la estructura, la soldadura y todo eso. Y después que entre, pues el equipo de pinta, ¿no? Pero pues ellos decían, se ven bien, desde aquí abajo se ven bien. Bueno, entonces que se suban a pintar, ¿no? Y por esa falta de atención, por esa falta de mantenimiento, ¿hay
actualmente alguien ya detenido, sentenciado? Nadie, y precisamente desde el inicio de la integración de esta carpeta de investigación, nuestra postura ha sido que hay dos líneas de investigación. La ley obliga y faculta al Ministerio Público para agotar todas esas líneas de investigación. Nosotros hemos dicho, nada le cuesta venir a gente del gobierno de Mancera que estuvieron realizando ese tipo de investigaciones o ese tipo de mantenimientos, ni tampoco le cuesta a nadie del gobierno actual de Claudia Sheinbaum, como lo es Florencia Serranía, a que venga, demuestre y diga. Ella supuestamente nos decía que en su entrevista en alguna ocasión que salió con Florencia Serranía, ella manifestaba, ¿no?, que había realizado todo bien, al corriente y todo eso. Pues que venga y que lo diga, o sea, sencillamente, ¿no? Y a quién dio aviso, cómo le dio seguimiento, con qué documentación va a sustentar su dicho. Eso es lo que nosotros queremos realmente. Pero incluso ¿no? la exdirectora del Metro nunca fue citada a comparecer, incluso la protegieron, la enviaron a otro cargo, está en otra encomienda actualmente. Ahí es lo que te comento inicialmente de la entrevista, te decía que ahí es cuando hay manipulación de los órganos de poder, ¿no? Eso se llama corrupción. Y la corrupción es un delito. Pero ese delito no lo vamos a combatir jurídicamente. Jamás en la vida le vas a ganar a la corrupción de manera jurídica. Pero por este medio es el único medio con el que vamos a atacar nosotros a la corrupción. Nosotros exhibimos ante distintos medios las diversas solicitudes que le hicimos nosotros al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que pudiese venir no Florencia Serranía, sino gente del gobierno de aquel entonces, Joel Ortega, de Orcasitas. Orcasitas es el que está ahorita llevando su proceso, pero por ejemplo, Joel Ortega creo que era uno de los directores que fue en la época de Mancera, ¿no? Sí. Y posteriormente, pues bueno, de ahí hay otras personalidades que han sido los directores que se han encargado de darle seguimiento a esto y pues que hemos solicitado nosotros la comparecencia de todos ellos. Nosotros no decimos, a ver, no solo es Florencia Serranía, a ver, que no la etiqueten nada más a ella como la manzanita, que eso les lastime a ellos y que eso les duela y que eso exprese su sentir de no dejar que ella declare. Entonces digo, el que alguien oculte ciertas cosas, pues eso da mucho a saber, ¿no? Claro. Entonces nosotros solicitamos la declaración de todo ese personal, lo cual pues el Ministerio Público nos lo negó en diversas ocasiones y hay un recurso que se hace ante la autoridad judicial, mismo recurso que pues bueno es una solicitud de una audiencia ante el juez de control para que precisamente él determine esos actos de investigación que fueron negados procedentes, para lo cual el juez lo determinó procedente y dijo, cítese a Florencia Serranía y a estos más para efectos de que puedan rendir su declaración. Claro. El Ministerio Público dijo, ok, juez, pues bueno, ya no lo ordenaste, vamos nosotros a analizar cómo le vamos a dar cumplimiento. Se va el Ministerio Público y después de semana y media, 2 semanas, apenas nos notifica y nos dice, ya analizamos la solicitud, ya analizamos lo que dice el juez y no vamos a citarlos. Decimos, si ya fue una autoridad la que te dijo que lo citaras. Y no tan solo la Florencia Serranía, sino todos los demás. ¿Por qué? Porque hay documentos que avalan la investigación que nosotros estamos haciendo y que son realmente apegados y ajustados a derecho y que pues solamente lo que pedimos es que vengan y aclaren. Claro. No que les imputes. Cuando ellos llegan en una calidad de testigos, solamente es para que ellos lleguen, rindan su testimonio y si tienen algún documento que ofrecer, lo ofrezcan. Pero eso, lo que ellos lo que van a hacer es decir lo que realmente hicieron. Volvimos a ir a otra audiencia igual, y pues bueno, ya el juez ya no era el mismo. Cambiaron al juez. Yo creo que en ese momento, cuando el juez determinó favorablemente la citación de estos personajes, pues él realmente no le habían dado una línea que seguir, porque fue muy evidente, y con el nuevo juez, pues la línea a seguir era no. Y decíamos, ¿por qué no? Si ya lo determinó una
tu semejante, Claro. ¿no? Tu homónimo. Claro. Ahora, abogado, en un país, lamentablemente como México, donde prevalece la impunidad, la falta de justicia, sobre todo usted lo acaba de decir hace rato, no se le puede ganar a los órganos de poder. ¿Cuál es el mensaje para la ciudadanía, para que crea en la justicia, para que se acerque? Debemos de ser muy conscientes de lo que nos pasa como víctimas en todo momento y que eso puede pasarle a una siguiente persona, que puede ser nuestros hijos, nuestros familiares X, nuestros amigos o cualquier otra persona, y que va a volver a quedar impune esa víctima. Entonces yo les diría que no pasa nada, hay que tener valor para enfrentar esa situación, y no por la autoridad, sino por lo que uno esté pasando, ¿no? Porque una vez que quedas lesionado, pues tu vida ya no es igual, cambia, se modifica. Pero por eso mismo debemos de luchar por tener una verdad, por obtener una justicia realmente, a una reparación real que nosotros necesitamos. Aquí hay un punto bien importante que a los medios no se los habíamos querido decir, pero a ti te lo vamos a comentar. Nosotros, al momento de pactar honorarios con las víctimas, hay un plus que les decimos que ellos van a tener. ¿Por qué? Porque esos honorarios, sí, a lo mejor nosotros, como te digo, les cobramos entre el 10 y el 20%, pero esos honorarios ellos a lo mejor no lo cubren del porcentaje que se gana para ellos, pero nosotros seguimos ayudándoles. ¿Por qué les seguimos ayudándoles? A que ese porcentaje que tú me pagaste, la comisión de víctimas te lo reintegre. ¿Por qué? Porque la propia ley dice que la comisión de víctimas está obligada a pagarte honorarios de abogados, transporte, peritajes y todo. Entonces, nunca pierde la víctima. Eso ha dado a que precisamente una y otra víctima nos recomiende con las otras víctimas. Y que también, pues te soy honesto, yo agradezco muchísimo a todos los medios, porque gracias a ellos, pues nosotros pues salimos muchísimo en el aire y en notas y todo eso, y justo pues bueno, la exposición que nos han hecho, pues eso ha hablado, y más ahora que nos expuso así la jefa de gobierno, pues parece ilógico, pero cuando ella nos expone, es complicidad gratuita, la culpable es ella, acuérdense, porque imagínate, acabamos de sacar un asunto del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, lo sacamos a los medios y ella enseguidita me empieza a atacar, me empieza a pegar, y justo hace 3 días me mandan un mensaje y me dicen: doctor, está este asunto también. Usted es la cara visible, pero al final de cuentas es un equipo de trabajo. Sí. Que lo acompaña, que lo arropa. Platícanos un poco sobre su equipo. No, somos muchísimos en el despacho. Imagínate, peritos tenemos en ingeniería, en criminalística, en medicina, en psicología, en antropología, en trabajo social. Somos, ¿qué te diré? 30, 35. Abogados en materia administrativa, en materia de amparo, doctores en derecho penal, en diferentes materias, áreas, y quien realmente pues a veces nos apoya a gente externa, pero todos ellos son de fuerza, ¿no? Son guerreros. Pues todos ellos son jóvenes. Creo que el mayor soy yo, pero son los que traen el alma, ¿no? Son los que traen la lucha por hacer esto, ¿no? Y hay veces que, pues bueno, hasta ellos mismos son los que, pues, van y pelean con el agente del Ministerio Público, les dicen infinidad de situaciones, de cosas. A veces llega hasta pasar en uno mismo. Por ejemplo, a la licenciada Dania, pues a ella le tocó el suceso de la línea 3, ¿no? Ella venía a la oficina el sábado y
es cuando pasa el choque del metro de ahí de la línea 3. Finalmente, usted como abogado, como especialista, ¿considera que sí se tienen que hacer cambios en el Poder Judicial? Yo te puedo decir que con lo que he visto es una mujer extraordinariamente admirable. Porque desde el momento en que ella no acepta actos de corrupción ni tampoco línea por el señor presidente, desde ahí entonces decimos que el sistema de justicia federal es de plena confianza. Y es lo más admirable la labor que ella está haciendo. No la conozco. En mi vida me he parado en la corte a saludarle o a decirle, o al menos tuitearle un tuit o mandarle un tuit. No, nada. No vayan a pensar que o el señor presidente vaya a decir, o la jefa de gobierno vaya a decir que estamos coludidos. Sí. No, es una señora excelente de valores, de moral, y que principalmente va a hacer que el sistema de justicia tenga un peso, ¿sí? Un soporte muy, muy grande. Y eso es lo que le falta a veces a otros presidentes de diferentes tribunales. ¿Por qué? Porque son manipulables. Y aquí ella lo ha dejado bien claro y bien establecido. Nosotros vamos a trabajar conforme la ley, lo que marca la ley. ¿Por qué? Porque es un poder distinto. Y eso es lo admirable. Y más siendo mujer, que tenga esa rectitud, esa honorabilidad, es admirable. Pues con ello nos despedimos, cerramos precisamente este espacio de Perfiles del 6. Gracias, doctor, gracias a su equipo de trabajo por recibir a Canal 6 Televisión y despejar algunas de estas dudas pues que se han vertido en los recientes días. No, a sus órdenes cuando gusten, y gracias a ustedes, y en especialmente también gracias al equipo que colabora conmigo por todo el apoyo, todo el seguimiento. Fue el doctor Teófilo Benítez Granados, especialista penal, defensor de las causas que acabamos de escuchar. Esta fue otra emisión más de Perfiles del 6. Nos vemos en otra emisión. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.